Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 11 de octubre del 2025 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Esta es la culminación de una semana en torno a su palabra y estamos estudiando el Evangelio de Juan, yo creo en el Hijo. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor y pues vamos a compartir rápidamente. Hoy tenemos un tema muy sólido, muy rico para nuestra fe y para nuestro alimento doctrinal. Así que le voy a animar, por favor, a que usted esté atento a lo que vamos hoy a compartir de parte del Señor, ¿verdad? De su palabra. Va a ser de gran bendición. Déjame compartir la liga el día de hoy, ¿verdad? A los que nos están acompañando a través de la red, ¿verdad? Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan del interior de la República, que nos acompañan en otras partes del país, que están en sintonía con nosotros y también fuera del país. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos en nuestro estudio de el Evangelio de Juan. Y pues le voy a pedir por favor que me acompañe. Vamos al texto del Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a estar el día de hoy en los versículos 28 al 31, donde nosotros nos quedamos. Pero para hacer un poco de contexto, le voy a pedir que leamos del 15 al 31. Amén. Amén. Del 15 al 31, para que usted tenga el contexto de lo que hemos estado viendo hasta la fecha, de lo que hemos estado meditando hasta la fecha, de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Recuerde que todo esto pues también usted lo puede retomar nuevamente a través de nuestras listas de reproducción en Ministerios Voz que Clama en YouTube. Usted lo puede ver posteriormente, así que le animo a que usted lo vea, lo comparta con nuestros hermanos y con cualquier persona, con su familia, lo escuche donde usted guste. Amén. Amén. Y también nos estamos sintonizando también a través de TikTok Live. Y pues también saludamos a la audiencia que nos está acompañando desde esta plataforma. Amén. Amén. Vamos a darle lectura al texto del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 31. Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Bueno, vamos a ir al texto y le doy lectura a la palabra y nos encomendamos al Señor en oración. Dice el texto: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Puede decir amén? Amén. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda,
para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos de aquí. Mis amados, esta es la palabra de nuestro Señor. Inclinen su rostro, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por la bendición que nos das en esta tarde de acercarnos a tu palabra, abierta, libre, escrita en nuestro idioma, disponible para nosotros. Gracias porque nos permite reunirnos, Señor, un puñado de hijos tuyos, familias aquí representadas. Gracias porque nos permites la libertad de un espacio, Señor, bendecido, Señor, para escuchar, meditar en tu palabra, en tus obras, en tu persona, Señor. Que hoy la enseñanza, Señor, traiga edificación a nuestros corazones, consolación y, si es necesario, también exhortación. Señor, que tu muerte y tu resurrección sean y sigan siendo, Señor, como lo han sido siempre, el cimiento, la base y la esperanza de nuestra fe como cristianos. Ponemos nuestra mirada y nuestro corazón en eso, caminamos y vivimos en pos de ello, y nos amparamos al resultado de esa muerte y esa resurrección. Tú eres nuestra confianza, Jesús. Tú eres nuestra esperanza. Nada más en este mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Sé con todos los presentes, sé con los ausentes y sé con aquellos que están con nosotros en la distancia. Y asísteme en mi debilidad, pobreza, flaqueza, ignorancia. En lo que yo soy como ser humano, ayúdame, Padre Santo, para ser instrumento de tu amor. En Cristo Jesús. Amén. En esta parte, el día de hoy, cerraremos el capítulo 14, donde hemos estado caminando en las últimas semanas, donde hemos estado viendo esta conversación que Jesús sostiene con sus discípulos en el contexto del aposento alto, donde el Señor ha dado maravillosas y extraordinarias promesas de amor, de esperanza para sus discípulos. Él ha prometido que Él nunca dejará sola y desamparada a su iglesia. A su nombre, gloria. Amén. Y para ello, su presencia física, físicamente hablando, causaba una mella en el corazón de sus discípulos. La ausencia de su presencia física ya causaba ansiedad y preocupación en el corazón de sus discípulos. Por esta razón, reiteradamente en este capítulo, el Señor, nuestro Señor Jesucristo dice, no se turbe su corazón, no tengan miedo. Y es en este capítulo donde empieza a hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo, de alguien que les acompañará, que les dará aliento, que les dará conocimiento, que les dará paz. Eso que Jesús les daba, el Espíritu Santo se los va a dar. Ellos podían recurrir a Jesús cuando tenían dudas. Maestro, no entendimos esto. Y el Señor les contestaba. Ahora podemos recurrir a Dios a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos lleva a la palabra y nos enseña. Amén. Amén. Nosotros también, cuando experimentamos temor, ansiedades, preocupaciones, recurrimos a Dios a través de la palabra en oración y el Espíritu Santo nos otorga paz, serenidad, consuelo, esperanza. Nos recuerdan las enseñanzas que hemos escuchado en días anteriores. A veces uno piensa, ¿verdad?, que el conocimiento es solamente por mucho estudiar. Viene acompañado, pero yo estoy seguro que si usted está en oración, si usted busca al Señor, usted empieza a tener más presente las enseñanzas que ha recibido. La palabra se le recuerda más. Esto es una obra del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de la acción del Espíritu Santo en la vida de su iglesia, trayendo paz, trayendo esta seguridad en quién es Dios en medio de las circunstancias y a pesar de las circunstancias. Amén. Amén. Vimos que el Señor nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no puede dar. El mundo ofrece una paz falsa, una paz engañosa, pero el Señor ha ofrecido una paz duradera, verdadera y sobrenatural, que no puede ser comprendida por medios lógicos o intelectuales. Por ello concluye el versículo 27 diciéndonos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Lo que vamos a ver el día de hoy, de los versículos 28 al 31, es un pasaje muy interesante porque es la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo a su propia muerte. Y es importante que nosotros reflexionemos acerca de eso. Nosotros sabemos teológicamente que en nuestro Señor Jesucristo estaban de igual manera la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Amén? ¿Tenemos claro esto? Él era 100% hombre y 100% Dios. Este es el misterio teológico de la llamada, teológicamente hablando, la unión hipostática. Dios, Jesucristo es Dios, Jesucristo es hombre. ¿Amén? Pero en este sentido también me parece muy importante lo que está enfocando aquí el Evangelio de Juan acerca de cómo Jesús entendía y cómo Jesús enseñaba acerca de el significado de su muerte y resurrección. A manera de introducción vamos a reflexionar en lo siguiente. Usted como cristiano, como cristiana, tiene que tener claro dos principios fundamentales: la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Qué significan? ¿Cuál es la importancia de estos dos acontecimientos a la luz de la eternidad? ¿Y cómo son estos dos tan importantes? Porque si no hay muerte y resurrección de Jesús, no hay cristianismo. No hay doctrina cristiana. No estamos parados en la arena. Si esto no lo tenemos claro, no podemos enseñar claramente el Evangelio. Nosotros tendremos dudas, titubearemos, si no entendemos la importancia y el significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Repito, la muerte y la resurrección del Señor son las verdades centrales de la fe cristiana. J.C. Ryle escribió hace más de 150 años acerca de esto, y cito: otras religiones tienen leyes, preceptos morales, formas y ceremonias, recompensas y castigos, pero las otras religiones nunca hablan de un Salvador que murió. Ninguna otra. Solamente la fe cristiana habla de un Salvador que murió. No nos pueden mostrar la cruz. Ninguna otra religión habla de la cruz y de la importancia de la cruz. Esta es la corona y la gloria del Evangelio. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo, cierro la cita de J.C. Ryle, cuando nuestro Señor Jesucristo habla acerca de que alguien quiere ser su discípulo, usted recuerda este pasaje del Evangelio de Lucas, él dice: si alguno quiere ser mi discípulo, ¿tome qué? Tome su cruz. La cruz, lo que muchos de nosotros, ¿verdad?, entendemos como un símbolo clave de la fe cristiana, ¿verdad? Es un símbolo de muerte. La cruz representa muerte, pero también representa otra cosa. ¿Qué más representa, clase? Allá en el fondo, a ver, los voy a agarrar por ángulos. Allá en el fondo, ¿qué representa la cruz? Sacrificio. De este lado, ¿qué representa? Salvación. Salvación. De este lado, ¿qué representa? La cruz. Vida. Vida. De este lado, ¿qué representa la cruz? Fidelidad. Fidelidad. ¿Qué más? Allá atrásito. El pago de pecado. Redención, ¿verdad? El pago de nuestros pecados. ¿Se dan cuenta cómo tenemos una perspectiva muy general acerca de esto? Vamos a hablar de esto, muy importante, y espero que tomen notas porque hoy vamos a hablar mucho. Esto es doctrina pura, ¿verdad? Hoy no vamos a servir papillita ni sopita, hoy va a ser carnita con hueso, así que va a tener que mordisquearle tantito, ¿verdad? Le va a costar un poquito de trabajo. La cruz, mis hermanos, está en el centro de todo lo que importa en la vida del creyente. La cruz está en el centro de todo lo que importa en la vida del creyente. Escuche las palabras del estudioso John F. Walvoord al respecto, y cito: ningún evento del tiempo o la eternidad se compara con la importancia trascendente de la muerte de Cristo en la cruz. Las otras empresas importantes de Dios, como la creación del mundo, la encarnación de Cristo, su resurrección, la segunda venida, la creación de cielos nuevos y tierra nueva, escuche con atención, todos esos eventos que son muy importantes, carecen de importancia
si Cristo no muere en la cruz. Cuando se estudia a Cristo en sus sufrimientos y muerte, estamos entrando en el lugar santísimo, el lugar de misericordia regado con sangre al que solamente tiene acceso la mente instruida e iluminada por el Espíritu Santo. Esto que estamos hablando aquí, voy a ser un poco audaz con lo que voy a decir. Este tema del que estamos hablando aquí, ¿usted lo puede hablar con su familia en Navidad? Este tema que estamos hablando, ¿lo puedes hablar con tu familia? Sí. Vamos a hablar de la muerte y la resurrección de Jesús. Sí lo puedes hacer, pero no lo entiendo. No lo entienden. Eso es lo que está diciendo F. Walborg. Solamente la mente guiada por el Espíritu Santo puede entender y apreciar estas verdades, que para otras personas son locura. Son locura. De modo supremo, Cristo reveló en su muerte la santidad y la justicia de Dios. Hago una pausa con esto. ¿Qué está representado aquí, mis hermanos? La justicia y la santidad de Dios. La justicia y la santidad de Dios. Vamos a explicar eso más adelante. Cristo reveló en su muerte la justicia y la santidad de Dios, así como el amor divino que produjo el sacrificio. También nos habla de amor. También nos habla de misericordia. Nos habla de dos cosas muy importantes aquí. De manera similar, la sabiduría infinita de Dios se revela en semejante forma de salvación que nunca hubiera concebido mente alguna. Solamente, escuche con atención, solamente el Dios infinito estaría dispuesto a sacrificar a su Hijo. Eso es lo que está diciendo la cruz. Un mensaje muy profundo, un mensaje muy importante, un mensaje nos está diciendo cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? La muerte de Cristo en sacrificio es el objetivo final de su encarnación. ¿Para qué Cristo vino a este mundo? Para morir. Para morir por nuestros pecados. Este es el mensaje de Juan el Bautista. Él dijo claramente, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan lo tenía muy claro. Juan sabía que el propósito de Jesús al nacer, al encarnarse, era entregar su vida. A entregar su vida. Él vino, como dice el texto de Marcos 10:45, Él vino para dar su vida en rescate por muchos. De modo que mediante su muerte se pudiera reconciliar a los pecadores con Dios. La cruz no fue un trastorno del plan divino. Esto es muy importante que lo tengamos presente. La cruz no es un ups, Adán pecó, ¿y ahora qué hacemos con la humanidad? ¿Cómo la rescatamos? Ups. Junta de los ángeles, plan B. No, no funciona así. La cruz ya estaba planteada dentro de la mente eterna de Dios, omnisciente. Esto es un misterio para nosotros, pero ya estaba en la mente de la Trinidad la cruz. La cruz no fue un trastorno, no fue un accidente del plan divino. Fue exactamente lo que Dios había diseñado desde antes del inicio de los tiempos. Escuche lo que dice 2 de Timoteo 1:9 al respecto. 2 de Timoteo 1:9. El texto dice lo siguiente. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Presta atención, antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo fue diseñado el plan de salvación? Antes de los tiempos de los siglos. Se hace evidente
en las predicciones repetidas de nuestro Señor Jesucristo sobre su muerte a manos de hombres impíos. Reiteradamente nuestro Señor Jesucristo dijo que era necesario que Él fuera a Jerusalén y que padeciera por mano de los sacerdotes y las autoridades. Esto estaba escrito, formaba parte del plan. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron su sufrimiento. Podemos mencionar muchísimos pasajes, entre ellos Isaías 53. Juan el Bautista mencionó esto. Moisés y Elías en la transfiguración reiteran esto. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue hecho, como dice la carta a los Hebreos, una sola vez y para siempre, es el eje de la vida de la iglesia verdadera. Sin muerte y resurrección no hay iglesia. El bautismo, el sacramento del bautismo, se describe como la unión de los creyentes con Él. ¿En qué? En su muerte. Cuando somos bautizados, nos hacemos semejantes con Él. ¿En qué? En su muerte. Escuche lo que dice, por ejemplo, Pablo en la carta a los Romanos, cuando habla acerca de la importancia, acerca de la relación que tenemos con su muerte. Dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Voy a leer el 3. Romanos 6:3 dice el texto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿ha sido usted bautizado en Cristo Jesús? Levante su mano, amén. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? Para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo. A fin de que como Cristo, fíjese, esto es muy importante, nos hacemos semejantes a Cristo en su muerte. Porque al hacerlo, nos hacemos semejantes a Cristo ¿en qué? En su resurrección. A su nombre, gloria. Dice el texto, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, escuche con atención, subraye eso es para usted. Así también, ¿quiénes? Nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su ¿qué? De su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gloria sea a su nombre. Amén. El bautismo describe la unión de los creyentes con su muerte. Que como dice en 1 Corintios 11:26, cuando participamos de la cena del Señor, proclamamos la muerte del Señor, ¿hasta qué? Hasta que Él venga. ¿Qué recordamos con la cena del Señor? Su muerte, su sacrificio. ¿Te das cuenta que todo lo que se hace en el culto cristiano gira en torno a un concepto fundamental? La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo, absolutamente todo en la vida de la iglesia gira en torno a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando anunciamos el Evangelio, dice 1 Corintios 1:23, predicamos a Cristo y a este crucificado. Mi amado, mi amada, y esto no quiero, yo sé que carnalmente, nosotros a veces venimos con sueño, con cansancio, con afán, y dices, yo quiero escuchar que me hablen otra vez de la paz, porque el Señor es mi pastor y en Él nada me faltará. Como que hablar de muerte y resurrección a veces como que, nos cuesta un poquito de trabajo, así como que, pero, mis hermanos, aquí está la razón por la que nosotros disfrutamos la paz de Dios. Aquí está la muerte de Cristo y su resurrección abre la puerta, abre los cielos para que se derramen ricas bendiciones a nuestra vida. Gracias a la muerte y resurrección de Cristo, usted y yo recibimos justificación, es decir, hemos sido declarados justos. Gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos declarados justos, aunque fuimos pecadores. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, decía mi hermano Josué,
¿verdad? Que representa pago, ¿verdad? La muerte de nuestro Señor Jesucristo representa la redención de su pueblo de la esclavitud del pecado. Usted ya no es esclavo del pecado. Amén. Usted ya no es esclavo de Satanás. Usted ya ha sido comprado por el precio de la sangre de Cristo. Dice la Escritura, en Él tenemos redención. Cuando usted ve esa palabra redención, usted piensa en un pago. Eso que a usted le encanta hacer. Le encanta pagar, ¿verdad? Pues no hay que endeudarnos para no... Claro, ¿verdad? Pero a lo que voy, quiero que usted, cuando vea la palabra redención, usted piense en pago. En Cristo tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Continúa diciendo el texto de Hebreos 9:12 acerca de la redención. No fue por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, que Cristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, que lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario no se puede volver a pagar. Ya se pagó una sola vez y para siempre. Él no está pagando por ti a cada rato. Él ya pagó una sola vez y para siempre por tu vida. A su nombre sea la gloria. Amén. Lo que Cristo hizo en su muerte y resurrección fue rescatar a sus escogidos, porque su muerte fue propiciación. Explico también ese concepto. La propiciación, esta palabra usted la encuentra mucho más en el Antiguo Testamento, en el contexto del templo, del tabernáculo, de la propiciación. La propiciación significa apaciguar o satisfacer. ¿Qué es lo que hizo Cristo en su muerte y resurrección? Satisfizo, apaciguó la ira de Dios por el pecado. Recordemos nuevamente que Dios es ¿qué? Justo. Dios es santo. Eso es algo que nos enseña el Antiguo Testamento y que nos recuerda también el Nuevo. Porque todos pecaron, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Esto téngalo presente siempre. Porque a veces se nos olvida y entramos a la presencia del Señor y se nos olvida realmente quiénes somos y que Él pagó por nuestros pecados, que Él es justo y santo y no merecemos estar ahí. Pero fue gracias a ese pago y gracias a su propiciación, apunte eso, propiciación, Él satisfizo la ira de Dios. Él estaba enojado contigo. No llames a eso, pero es la realidad. Dios estaba enojado con el pecador, estaba enojado contigo, estaba airado con tu vida. A Dios no le agradaba la forma en la que estabas viviendo. ¿Y qué hizo Él? Satisfizo, apaciguó la ira de Dios sobre ti. ¿De qué fuimos salvados, mis hermanos? De la ira, de la justa y santa ira de Dios. Voy a ponerte un ejemplo, si quieres, un poco burdo y cotidiano, si lo quieres ver así. Cuando nuestros padres, cuando tu mamá, tu papá te enviaban, ella a la hora de la comida, y te enviaban por las tortillas o la coca para la comida, y tú ibas a la tienda, o a la tortillería, no sé, y te ponías a cotorrear, te ponías a jugar Street Fighter ahí en la tienda, ¿verdad? Te ponías ahí a jugar. O sea, ibas a hacer cualquier otra cosa, no lo que te pidieron. Te habían dado una orden y tú sabías cuál era. Y ya sabes cómo eran los papás de antes. Los papás de antes, qué crianza respetuosa ni qué 8 cuartos. No, qué mirada, hermana. Ya sabía uno que si uno tiraba las tortillas, si uno se le olvidaba la coca, si uno llegaba tarde a la casa, que había dicho a las 9 y llegaba a las 10, si uno alzaba un poquito la voz, si uno decía, ¿qué? En vez de mande,
Ahora, estoy poniendo un ejemplo muy, muy suave, ¿no? Pero lo que quiero que entendamos es esto. Tú ya sabías lo que te iba a tocar, ¿sí o no? Sí. Tú ya sabías lo que te iba a tocar. Bueno, trasládalo eso a 2,000 trillones de veces allá a la eternidad. Y cuando tú reflexionas acerca de cómo has vivido tu vida a la luz de la palabra de Dios, tú sabes lo que te va a tocar sin Cristo. Sin Cristo, tú sabes, sientes esa culpa por tu pecado, experimentas el terror, el miedo de vivir una eternidad sin Dios. Yo sé que tú has experimentado eso. Y si no lo has experimentado, probablemente no has nacido de nuevo. Es muy importante que experimentes esto para que valores y entiendas de qué fuiste salvado. ¿De qué fuiste salvado? Se nos vende mucho un evangelio de amor y misericordia, pero nadie aprecia el amor y la misericordia hasta que no entiende lo que le iba a tocar. Hasta que uno no entiende el temor santo por la ira justa y santa de Dios. Hasta que no aprecias eso, no aprecias lo demás. Dice el texto de Hebreos 2:17. Dios puso como propiciación a Cristo por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué dijo, pastor? Hebreos 2:17. ¿Me equivoqué en la cita? Aquí dice por lo cual debía ser en todo semejante. Hebreos 2:17. Ajá, ¿qué dice? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ok, no está mal la cita. Gracias. Oye, ahorita corregimos eso. Pero la realidad es esta. Él vino a hacer propiciación. Él vino a satisfacer la ira de Dios por nuestros pecados pasados. Mis hermanos, es esencial que nuestro Señor Jesucristo muera para obtener el perdón de los pecados, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Él dice en la noche en la que Él participa de la Pascua con sus discípulos, Él dice en Mateo 26:28, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. Mis hermanos, es vital que entendamos la importancia de la muerte y la resurrección de Cristo a la luz de la doctrina cristiana. Juan nos recuerda, 1 de Juan 1:7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Leon Morris, comentarista del Nuevo Testamento, resume en una lista lo que significa la muerte de Cristo para los creyentes. Escuche con atención. Voy un poco rápido, pero escúchela con atención. El Nuevo Testamento nos dice que por su muerte, 1, recibimos redención. 2, nos podemos acercar a Dios. 3, nos reconciliamos con Dios. 4, los judíos y los gentiles ahora son un solo pueblo. Número 5, por su muerte estamos limpios. Gloria a Dios. Amén. Número 6, por su muerte recibimos justificación. Por su muerte, número 7, recibimos santificación. Eso quiere decir que hemos sido, ¿qué? Apartados. Y estamos en un proceso de santificación. Número 8, por su muerte somos perfeccionados para siempre. Gloria sea su nombre. Amén. O sea, cuando le dice por ahí a alguien mala onda, es que tú te crees perfecto. Sí, he sido perfeccionado para siempre por la muerte de Cristo Jesús. Amén. Y estoy siendo perfeccionado. Gloria sea su nombre. Número 9, por su muerte dice que Dios nos ha comprado. Así que tú ya no te perteneces a ti mismo. Tú ya no puedes hacer lo que tú quieras. Tú eres propiedad de Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios.
Tú eres propiedad de Cristo. Tú le perteneces. Amén. Así que tú no puedes hacer lo que tú quieras. Cuando tú compras algo, es de tu propiedad. Y tú puedes hacer con él lo que quieras. Así funciona esto. Número 10. Por su muerte, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el acta, dice Colosenses 2:14, el acta que había contra nosotros se quedó clavada en la cruz. Ahí se quedó el acta. Toda la larga lista de fechorías, cochinadas, pecados, iniquidades, todo lo que tú eras, ahí se quedó en la cruz. Gloria sea su nombre. Amén. Número 11. Por su muerte tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Gloria a Dios. Amén. Por su muerte el velo se rasgó y tú puedes entrar y alabar su nombre. Y tú puedes entrar y hablar con Él y pedirle ayuda con libertad. Gracias a su muerte en la cruz. Puedes clamar y tener su apoyo directamente. Ya no necesitas llevar el animalito y que las semillitas y que el aceite y pasar que... Ya no tienes que pasar por todo eso directamente. ¿Te encanta la burocracia? No. Yo por eso, la verdad, yo digo, bueno, a los católicos les encanta la burocracia. Les encanta ir con el santo y el achichincle del... Es que el santo ruega por nosotros. Ve directamente con el jefe. Ve directamente con Jesús. Número 12. Por su muerte estamos liberados de nuestros pecados. Amén. Número 13. Por su muerte podemos vencer por la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Número 14. Por su muerte en la cruz tenemos asegurada la paz con Dios. Lo vimos la semana pasada, ¿te acuerdas, clase? Sí, amén. Lo más importante que tú debes de tener es paz ¿con quién? Paz con Dios. Lo más importante antes de que te vayas de este mundo es que tú estés en paz con Dios. Y en este mundo es que te estés en paz con Dios. En Cristo tenemos paz con Dios. Número 15. Su sangre, por su muerte y su derramamiento de su sangre, se establece un nuevo pacto. Un nuevo pacto es un nuevo contrato, ¿verdad? Entonces, cuando tú firmas un contrato, ya sea para rentar una casa, para un empleo, tú estás de alguna manera estableciendo algo que serio, formal, seguro. ¿Sí me estoy explicando? En la que dos partes se comprometen a algo. Su sangre establece un nuevo pacto. Número 16 y último. Por su muerte fuimos redimidos de toda iniquidad. Fuimos rescatados de toda iniquidad. Mis hermanos, el Señor había suplido todas las necesidades físicas, emocionales y espirituales de sus discípulos. Lo que nosotros vemos, regrese conmigo a Juan capítulo 14. Los discípulos lo amaban profundamente. Por eso le preguntan, ¿a dónde vas? Queremos ir contigo, ¿te acuerdas? Los discípulos esperaban que Él derrocara a los romanos, que Él restaurara la soberanía y la gloria de Israel y les concediera posiciones importantes en el reino. Pero Él les había dicho que las cosas no iban a ser así por este momento. Él, lo que les había anunciado era todo lo contrario. Les dijo, es necesario que yo muera. Ellos esperaban que estaban apoyando al bando ganador y dijeron, uy, si estamos del lado del ganador, pues imagínate, me va a tocar una posición increíble, va a vencer a nuestros enemigos. Pero cuando dice, voy a morir y voy a ser perseguido, y ustedes también. Por eso Judas dijo, vamos a buscar la manera de que las cosas se hagan a nuestra manera.
Jesús sabía que sus discípulos estaban asustados, con miedo, con terror. Por eso los había estado consolando, por eso les aseguró que el Espíritu Santo moraría en ellos, les daría poder y los guiaría. Pero a pesar de estas promesas, aún los discípulos estaban asustados. Pero más allá de eso, su ansiedad no podía ver más allá del acontecimiento. Ellos vieron la muerte del Señor y ellos pensaban en pérdida, pero no pensaban en lo que con su muerte Él estaba ganando para ellos. Por eso este egoísmo de los discípulos. El versículo 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, se los he repetido varias veces, voy y vengo a vosotros. Reiteradamente les he dicho, voy y vengo. Si me amarais, os habríais regocijado. Si realmente ustedes me amaran, sabrían que lo que estoy haciendo es por su bien y es para la gloria de Dios. Pero es su egoísmo hablando. Muchas veces, mis hermanos, si esto lo trasladamos a nuestra vida devocional, a nuestra vida como cristianos, muchas veces de manera egoísta buscamos que Dios, buscamos que la iglesia, buscamos que las personas a nuestro alrededor hagan lo que nosotros queremos y no precisamente cosas malas. Pero, mis hermanos, el amor no busca lo suyo, dice 1 Corintios 13. Tenemos que aprender a ver las cosas desde la mirada de Dios y dejar que Dios sobre en la vida de las personas, dejar que Dios sobre en la vida de tu congregación en problemas, dejar que Dios sobre en la vida de ese pastor que quizás no puedes entenderte con él, dejar que Dios sobre en la vida de tu familia, dejar que Dios se lleve, haga lo que tenga que hacer. No podemos esperar que Dios haga las cosas a nuestra manera. Jesús expuso la debilidad del amor de los discípulos y los llamó a ver la cruz. Mi amado, mi amada, cuando tú no entiendas cómo está obrando Dios y te estés aferrando a lo que tú quieres, te invito a mirar más allá y a mirar la cruz. ¿Dónde está la cruz de Cristo en esto que estamos haciendo? ¿Dónde está la cruz en esto que estoy buscando? ¿Dónde está la gloria de Dios en esto? Dice el texto, si me amarais, os habríais regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Jesús anhelaba regresar al Padre. Jesús anhelaba volver a ese lugar de gloria. Jesús anhelaba volver con su Padre. Anhelaba ser restaurado y exaltado a la diestra del Padre. Lo vamos a ver más adelante en Juan capítulo 17, en esta oración que Jesús va a hacer al Padre. Y dice, quiero volver a tu lado. El mayor anhelo de todo hijo de Dios es estar al lado, en la presencia de Dios. Y esto es lo que anhelaba Cristo. El Hijo de Dios dejó la gloria indescriptible del cielo, donde experimentaba comunión perfecta con el Padre, se hizo hombre y aunque sin pecado, experimentó debilidades humanas. Creo que lo explica uno de los puritanos, creo que es Newton, me parece, John Newton, el que explica y dice que la mayor humillación de nuestro Señor Jesucristo fue el hacerse hombre, rebajarse a nuestro nivel. Él dejó su gloria, un lugar donde no había ni llanto, ni clamor, ni dolor, ni enfermedad, donde Él era omnipresente y omnisciente y se vino a encarnar aquí. Eso ya es humillación. Él vino a reposar su santidad y reposar sus pies en el lodo de nuestra realidad. Él experimentó debilidades como la fatiga, el cansancio, el hambre, el sueño, la sed. Pero muy pronto Él iba a regresar con su Padre. Y te animo por favor a que leas conmigo el texto y a que sientas empatía por el corazón de Jesús. Jesús anhelaba regresar al Padre, donde todo era maravilloso. Pero sabía que para regresar al Padre, el camino de regreso al Padre pasaba a través de la cruz.
Pero esto era necesario. Por eso Él anhela eso. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan capítulo 17. Cristo iba a ser restaurado. Una de las facetas de la muerte de Jesús para Jesús mismo es que Jesús sería restaurado con el Padre. ¿Qué es lo que iba a pasar cuando Él experimentara su muerte y resurrección? Bueno, Jesús iba a regresar a donde vino. Él iba a regresar al Padre. Él iba a regresar a la gloria. Y Él lo anhelaba. Él anhelaba volver ahí. Y estoy casi seguro de que todo el anhelo santo de todo cristiano de todos los tiempos, el anhelo de la iglesia universal, de la iglesia militante y la iglesia triunfante. Bueno, la iglesia triunfante ya está allá, pero la iglesia militante y de todos los cristianos. ¿Tú qué crees que anhelan los mártires? Las personas que están en este preciso momento, mientras nosotros estamos hablando, comiendo panecitos, sentados en un sillón muy cómodo, en un lugar cómodo, limpio, donde podemos hacer todo el escándalo que queramos, leer la palabra en voz alta, donde hay personas que en este mismo momento se están escondiendo para hablar de Jesús, para orar, donde hay personas que tienen miedo de profesar fe en Jesús porque saben que eso les va a costar la muerte, pero que una vez que vienen a Jesús dicen no importa la muerte. Gente que pierde todo, literalmente todo por seguir a Jesús. Gente que de plano no tiene la manera de ser iglesia, que viven en circunstancias muy difíciles, perseguidos por sistemas religiosos tiránicos, dominados por Satanás, sistemas políticos que persiguen la fe cristiana. Enciende las noticias. A tiro por viaje escuchas que mataron a no sé cuántos cristianos en la India, que mataron a no sé cuántos cristianos en países musulmanes. Y nos están invadiendo, ¿eh? La Inglaterra cristiana ahorita ya está invadida de musulmanes. Disfrute hoy la libertad que tiene porque mañana no la va a tener. ¿Qué es que anhelan esos cristianos que están en esos lugares difíciles? Que usted ni remotamente se imagina lo que es ser cristiano en comparación con ellos. ¿Qué crees que anhelan? Nuestra libertad. Estar con Jesús. Estar con Jesús. Que es lo mismo que anhelaba Jesús. Queremos, ¿qué es lo que anhelan todos los cristianos? Sí, Señor, ven. Ya ven, Señor Jesús. Ya queremos estar contigo. Ya no queremos estar con los problemas de esta vida. Queremos estar a tu lado, estar en tu presencia. Ese es el anhelo de Jesús. La afirmación de Jesús de que el Padre es mayor que Él es una afirmación muy importante. Jesús no iba a retractarse y negar la completa igualdad con el Padre que Él había afirmado reiteradamente. El Señor no habla aquí de su naturaleza esencial, sino de su papel como siervo durante su ministerio terrenal. Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. En este pasaje está diciendo el Padre es mayor que yo. No está diciendo entonces que está perdiendo su igualdad, sino lo que está diciendo es yo me he sometido al Padre, me he sometido como siervo, como hijo. Filipenses 2 del 5 al 8 dice que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice el texto? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos muestra otra faceta acerca de la muerte de Jesús. Dice el texto, versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda. Está Jesús hablando con sus discípulos. Clase. ¿Ya se cansó? No. Ya voy a acabar.
Ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Que lo que les estaba diciendo y que ya les había dicho, ahora os lo he dicho antes que suceda. ¿Para qué? Para que cuando sucedan estos acontecimientos que ya les he dicho, ustedes ¿qué? Crean. Como ya se les había indicado antes, los discípulos creían que Jesús era el Mesías, creían que era el Hijo de Dios. De hecho, al menos en 2 ocasiones habían afirmado esta creencia. Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En algún otro momento, por ejemplo en Juan capítulo 6, Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús fortalece la fe tambaleante de sus discípulos y por extensión la nuestra al decir, les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Los discípulos entendían que solo Dios puede predecir el futuro. La gente del día de hoy vive con la ansiedad tremenda del qué pasará en el día de mañana. La gente quiere ver estadísticas, probabilidades, pronósticos. Ve el horóscopo para ver cómo te va a ir el día de hoy. Cómo pinta el año que viene, cómo va a estar la economía, cómo pronósticos acerca del porvenir. Pero Jesús les está diciendo, yo tengo el futuro en mis manos. Iglesia, ¿estás escuchando? Cristo tiene el futuro en sus manos. Amén. Él tiene el futuro en sus manos. Amén. Isaías 42:9 dice el Señor, he aquí se cumplieron las cosas primeras. Yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Cuando tú lees, por ejemplo, el Nuevo Testamento, cuando tú lees Apocalipsis, cuando tú ves las situaciones que van a venir y cómo Dios va a rescatar, a redimir, a bendecir a su iglesia en el tiempo futuro, yo quiero preguntarte, ¿de qué te preocupas? ¿Van a venir tiempos difíciles? Sí. Saltarnos la dificultad no entra en el programa de ser cristiano, pero Dios nos ha garantizado ya, desde ya, la victoria. Vas a salir de esto, vas a salir bien, te voy a dar la victoria, vas a salir vencedor frente a tus enemigos. Dios va a rescatar a su pueblo, a su nombre gloria. Cuando estas cosas pasen, vamos a dar gloria a Dios. Isaías 46, del 9 al 10, dice el texto, yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. ¿Esto qué significa? Que Dios no es cambiante en sus decretos, Él es inmutable en lo que dice. Si Él dice, así va a ser. Si Él asegura, Él falló. Yo siempre les hago esta comparación. Cuando hablamos de las promesas del Antiguo Testamento acerca de Jesús, ¿Él falló en alguna de ellas? No. Si Él no falló acerca de sus promesas y sus anuncios acerca de su primera venida, ¿crees que fallará en sus anuncios y promesas acerca de su segunda? Te lo voy a poner de un modo más humano. La persona que te miente una vez te va a mentir 2 veces. La persona que te cumple a la primera, te va a seguir cumpliendo. Te está reiterando su palabra, que su palabra es verdadera, va a cumplir. Dios va a cumplir su palabra. No podemos tener miedo acerca del futuro, el cumplimiento de sus predicciones. Lo que Jesús dijo que iba a pasar después de su muerte y resurrección, ¿se cumplió o no se cumplió? Sí, amén. Claro que sí. ¿Qué es lo que iba a pasar con sus discípulos? El poder que les iba a dar, la autoridad que les iba a dar, qué iba a pasar con la iglesia, a dónde iban a ir. Eso se cumplió. Ellos ahorita no lo entendían porque estaban bloqueados por el temor, por la ansiedad.
pero en su momento lo van a entender. Así pasa contigo y conmigo. Tú no entiendes muchas promesas ahorita, pero las vas a entender después. Las vas a entender después y Dios te va a hablar. Y te va a decir, yo ya te lo había dicho. Escucha lo que dice el versículo 30, la segunda mitad. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esta es la segunda de 3 referencias a Satanás, el enemigo de nuestras almas, como en este título, príncipe de este mundo. Se le menciona 3 veces en el Evangelio de Juan. Juan 12:31, Juan 16:11. Y en este pasaje de Juan 14:30. Satanás es el príncipe de este mundo. El príncipe del sistema maligno del mundo. Ya hemos hablado acerca de esto. El mundo es de Dios. Pero cuando hablamos del mundo, en el sentido en el que Juan lo enfoca, está hablando del sistema de creencias, el sistema espiritual, donde Satanás y los demonios reinan. Insisto, usted vea lo que la gente piensa, vea lo que gobierna la mente y el alma de los hombres fuera de Cristo, el sistema por el dinero, la violencia, el placer, la muerte. Ese es el mundo del que está hablando aquí Juan. Él es el príncipe de este mundo, él gobierna, Satanás está ahí. ¿Sí estamos claros en eso? Por supuesto, el diablo no es el gobernante legítimo del mundo. Es un usurpador con permiso divino. Es un usurpador con permiso divino. Jesús veía que Satanás ya venía en las personas de Judas, en los líderes judíos y en los soldados romanos que lo arrestarían en Getsemaní. Jesús ya había estado en conflicto con Satanás durante toda su vida. Jesús y Satanás no son amigos. Hay una herejía por ahí que anda corriendo, luego se las platico. Cuando era niño, nuestro Señor Jesucristo fue atacado por Satanás. ¿Qué es lo que vemos en el capítulo 2 de Mateo? Que Herodes quiere matar ¿a quién? Satanás incita a Herodes para querer matarlo, junto con otros niños de esa época. Cuando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo inició, Jesús fue al desierto, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. Pero las tentaciones de Satanás no se limitaron a aquel encuentro. Persistieron durante todo su ministerio terrenal. En algún momento el apóstol Pedro como discípulo, le dice, Señor, cuando le anuncia que va a ir a morir a Jerusalén, le dice, Señor, no lo hagas, no vayas, sáltate eso, ¿no? ¿Qué necesidad tienes de ir a padecer? ¿Qué necesidad tienes de ir a sufrir? ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Nosotros no nos damos cuenta, pero muchas veces vemos que todavía sigue operando el consejo y la maquinación de Satanás muchas veces en los corazones. Muchas veces, mis hermanos. Pero Satanás ha sido vencido. Amén. Amén. La declaración enfática de nuestro Señor Jesucristo es una doble negación. Él nada tiene en mí. Él no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo podría? Jesús no es de este mundo. Nunca ha pecado. El diablo podía retener a Jesús solamente si hubiera una acusación justificable contra él. Entonces la muerte del Señor sería el pago y el triunfo de Satanás. Y esto jamás sucedió. Quiero concluir con el versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, está hablando el Señor Jesús, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos de aquí. Nosotros tenemos a veces la perspectiva, y los incrédulos tienen esa perspectiva, y a veces se burlan de nosotros. Pero se les olvida, a veces piensan que seguimos a un Jesús vencido. Dicen, ay, ¿tu Cristo murió? ¿Él perdió? Parece que tenemos una fe de perdedores.
Pero esto no es así. A los ojos del mundo esto puede parecer así. Seguir al crucificado puede parecer que estamos en el bando perdedor. Pero se nos olvida que Jesús fue restaurado a la gloria con el Padre. Fue verificado. Mucha gente ha dado testimonio acerca de la obra de Jesús y la iglesia ha crecido. La obra de Jesús ha crecido más de lo que nos podamos imaginar y sigue creciendo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue victoriosa. Venció a Satanás. El enemigo de nuestras almas no tiene ningún poder. Lo leímos hace un momento en Isaías 54. ¿Quién te va a poder tocar, iglesia? Tenemos la seguridad de que Satanás ha sido vencido y él no puede tocarnos. Su muerte es la prueba final de su amor por el Padre. ¿Cómo Jesús muestra que realmente amaba al Padre? Porque entregó su vida hasta la muerte. Lejos de que su muerte y su muerte marcara una derrota en manos de Satanás, la muerte de Cristo es la prueba final para el mundo del amor de Jesús al Padre. Jesús muestra a través de su vida que la prueba esencial del amor y la fe es la obediencia. Lo hablamos en sesiones anteriores, ¿recuerdas? Si yo digo que amo a Dios, pero no le obedezco. Si yo digo que creo en Dios, pero no le obedezco. La prueba fundamental de la fe y el amor es la obediencia. Él demostraría su amor por el Padre haciendo todo como el Padre, dice el versículo 31, como el Padre me mandó. Y cerramos con una declaración que nos lleva a una transición obvia en la narrativa del Evangelio de Juan. Esto no termina aquí. Levantaos y vamos de aquí. En este momento Jesús y los discípulos salen del aposento alto. Allí estábamos, ¿te acuerdas? Ahí estamos, ahí se están dando todas estas palabras. En este momento Jesús y sus discípulos salen del aposento alto, caminan por Jerusalén, saliendo hacia el huerto de Getsemaní. Mientras caminaban, Jesús continuó enseñándoles. Esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 18. Juan 18:1 no describe la salida del aposento alto como algunos creen. Se refiere a su salida de Jerusalén al cruzar el valle de Cedrón. La suma de todo lo que hemos visto hasta ahora, la suma de todo lo que significó y significa y significaba la muerte de Jesús para él, era el gozo. ¿Qué pensaba Jesús de todo esto? ¿Qué sentía Jesús antes de ir a su muerte? La Escritura nos dice que él experimentó gozo. Él experimentó gozo. Gozo porque él sabía dónde iba. Gozo porque él sabía que sus palabras iban a ser comprobadas, verificadas. Gozo porque iba a haber victoria en sus sufrimientos. Iba a vencer. Y gozo porque su amor por el Padre iba a ser mostrado plenamente al mundo. Dice Hebreos 12:2. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mami, el camino eterno al gozo atraviesa el sendero del sufrimiento. Si tú quieres experimentar el gozo de Dios, tienes que hacer lo mismo que Jesús. Poner la mirada en Dios. Yo estoy seguro de que en este momento de tu vida, tú tienes que pasar por cosas difíciles, cansadas, tediosas, agotadoras, que no ves realmente sentido o propósito. ¿Por qué Dios no me permite pagar mis facturas plenamente? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación de enfermedad o de muerte? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué esto no se acaba? ¿Dónde tengo que poner mi mirada y mi confianza?
La Escritura dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. Cuando esté sacudiendo la tormenta tu barca, haz lo mismo que Pedro. No mires el viento, no mires la tormenta, no mires la oscuridad. Mira a Jesús y estoy seguro que caminarás sobre las aguas. El camino al gozo eterno atraviesa el sendero del sufrimiento. No te puedes saltar el sufrimiento. Pero te puedo decir una cosa, puedes sufrir con el gozo de Cristo. Sabiendo que todo sufrimiento en Cristo nos lleva a un gozo espiritual. Todo tendrá resultado. John Piper escribe, primero la agonía de la cruz, entonces el éxtasis del cielo. No hay otro camino. Y la corona era el precio. Y él murió para obtenerla. Después de triunfar sobre la muerte, porque le digo algo, se lo aclaro y se lo reafirmo. Cristo triunfó sobre la muerte, a su nombre gloria. Amén. Después de triunfar sobre la muerte, Jesús regresó a la gloria que había tenido desde la eternidad en el cielo, a la diestra del Padre. Y allí recibe para siempre alabanza constante de toda la creación, quienes claman a gran voz. Digno es el Cordero que fue inmolado. Digno es de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cristo es digno de todo eso porque Él murió por nosotros. Amén. A su nombre sea la gloria. La próxima semana entraremos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, ya en el contexto rumbo a Getsemaní, en el contexto de la agonía de Jesús rumbo a su sacrificio. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde que nos ha enseñado, Señor, a poner nuestra mirada en medio del sufrimiento, en medio de la ansiedad y la preocupación, poner nuestra mirada solamente en ti. Ninguno de nosotros ha sufrido y padecido lo que tú sufriste y padeciste. Pero tú nos enseñas cómo vivir, cómo llegar al gozo en la senda del sufrimiento. Te damos gloria, Señor, porque tú has cumplido tu palabra, Señor, y porque fuiste fiel, siendo hombre, fuiste fiel a tu Padre. Gracias, Señor Jesús, porque nos pones el ejemplo de que se puede ser fiel a Dios. Oh Señor, queremos poner todos nuestros sufrimientos, si es que los hay, delante de ti. Y que nos hagas perseverar a pesar de ellos. Que nos hagas caminar con fe, con gozo, con alegría a pesar de ellos. Porque sabemos, Señor, que esto es parte de la vida cristiana. Oh Señor, alabamos tu nombre. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú fuiste restaurado al lugar donde mereces estar, en la gloria eterna con el Padre. Ahí un día te veremos en tu trono y ahí te alabaremos y te seguimos alabando. Gracias, Señor, porque te humillaste y viniste por nosotros, miserables pecadores. Tu muerte y tu resurrección son nuestro gozo y esperanza. Tu muerte y tu resurrección nos alientan a seguir adelante, a no claudicar. Gracias, Señor, por tu ejemplo. Gracias, Señor, por tu obediencia. Gracias por tu amor. En Cristo Jesús te damos gloria, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor. Y pues vamos a despedir también a nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, que tenga usted una excelente semana, muy bendecida. Esperamos retomar nuevamente las lecturas y transmisiones en esta semana, que hemos tenido un poquito suspendida, pero lo estamos retomando en esta semana con la ayuda de nuestro Dios. Tengan una excelente semana, Dios les bendiga y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.